Hello, soy Ani Martínez y bienvenidos a un nuevo video. Estoy feliz porque, primero, vean, el set se ve un poco diferente. Antes era blanco, ahora tenemos la pared de atrás pintada de negro. Se ve diferente, pero seguimos en el mismo lugar. Claro que dentro de poquito también vamos a cambiar todo esto porque tenemos un nuevo set. Nada más que en lo que nos acomodamos, pues verán esta pared de color negro. Nada más que no se va a quedar por mucho tiempo. Y también vamos a cambiar un poquito los temas. Por un tiempo estuve contándoles lo duro de ser y les hablaba acerca de un artista, su biografía, les hacíamos como un mini documental para que supieran todo lo que hicieron durante el transcurso desde que nacieron hasta que murieron, si es que así fue, o hasta donde están en el día de hoy. Pero quisimos reestructurar y mejorar esta parte y ahora queremos contarles como algo importante de sus vidas, como sus polémicas, los secretos que guardan o algunas situaciones en las que han estado envueltos que se ha hecho como mundial. Y ya no solo específicamente de los artistas, sino de las historias que hay en la farándula. Como por ejemplo, en esta ocasión vamos a hablar del Chavo del Ocho, lo que hay detrás, porque algunos actores se salieron de la serie y les iré contando un poco de los conflictos que hubo dentro de este programa. Obviamente irán variando los temas y también irán entendiendo cómo va el asunto. Aunque no tienen que entender nada, simplemente es ver el video, disfrutarlo y enterarse de algunos chismecitos. Básicamente es eso. Ahora sí, empecemos con las polémicas del Chavo del Ocho. En los años 70, El Chavo del Ocho fue el programa más exitoso de toda Latinoamérica. Pero detrás de cámaras había tensiones, envidias y conflictos entre los actores, que con el tiempo provocaron la salida de algunos de ellos. Por consecuencia, el programa perdió toda su alma y muchos dicen que la responsable de todo esto fue Florinda Mesa. Así que les voy a contar la verdad detrás del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho comenzó a transmitirse como un sencillo sketch en el programa Chespirito en 1971, pero debido a que tuvo popularidad en 1973, se convirtió en una serie independiente. En muy poco tiempo, el programa se transformó en todo un fenómeno cultural y no solo en México, sino que en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Se convirtió en uno de los shows más reconocidos del entretenimiento en español. Empecemos con uno de los primeros conflictos graves: Kiko. Carlos Villagrán era quien interpretaba a Kiko, y ese personaje se volvió extremadamente popular, por lo que supuestamente generó celos por parte de Roberto Gómez Bolaños, o sea, Chespirito. Se dice que él no veía con ojos buenos que Kiko opacara al Chavo, ya que pues él era el protagonista. Aunque eso sí, en entrevistas él ha dicho que repartía bien los chistes con la intención de que todos se lucieran. Luego Villagrán comenzó a recibir ofertas de trabajo independiente, lo cual complicó aún más la relación con Chespirito, hasta que finalmente en 1978 Carlos Villagrán abandonó el programa. Y aunque oficialmente se dijo que fue por motivos profesionales, muchos creen que la verdadera razón fue por los desacuerdos que tuvo con Chespirito y por supuesto también la rivalidad que había entre ambos. Después de su salida, Villagrán intentó seguir usando al personaje de Kiko en otras producciones tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, muchos lugares le cerraron las puertas y según fue por órdenes de Chespirito y de Televisa. Además se topó con problemas legales, ya que Chespirito tenía registrados los derechos de todos los personajes del Chavo del Ocho, hasta el de Kiko. Aunque Carlos Villagrán argumentaba que el personaje le pertenecía a él porque había creado muchos aspectos de Kiko, como la voz, los cachetes inflados, los gestos y parte del humor que lo caracterizaba, además de que él lo interpretaba. Lo curioso es que antes de que se peleara con Chespirito, en una entrevista Villagrán había dicho que Kiko y todos los personajes del Chavo eran producto de la genialidad de Chespirito, o sea, como que se estaba contradiciendo. Él es dueño de todos los personajes, todo. Pero, a pesar de todos estos problemas, Villagrán encontró la forma de seguir usando a Kiko. Aprovechó los vacíos legales y cambió el nombre de Kiko con Q a Kiko con K, y hasta llegó a llamarlo Federico. Con esas pequeñas modificaciones evitó problemas legales por el uso del nombre y pudo seguir interpretándolo en México y en otros países como Venezuela, donde protagonizó varios programas, aunque ninguno tuvo el mismo éxito que El Chavo del Ocho. Eso sí. Tristemente, la relación de Carlos Villagrán y Chespirito nunca volvió a ser la misma. Y muchos dicen que, además de todos estos conflictos, había algo en particular que hacía empeorar la cosa. Y eso era Florinda Mesa. Porque Carlos Villagrán y doña Florinda tuvieron un romance antes de que ella comenzara a salir con Chespirito. Esto siempre ha sido un rumor porque ella en entrevistas lo ha negado. Incluso en una ocasión dijo: "Nunca andaría con un pendejo", refiriéndose a Villagrán.
Toma. Aunque Carlos Villagrán siempre ha dicho que Florinda estaba perdidamente enamorada de él y él la rechazó. Y pues una mujer ardida siempre dice cosas. Eso es lo que dice la gente, ¿eh? Pero bueno, sea cual sea la verdadera razón detrás de la salida de Kiko del programa, lo cierto es que el Chavo del Ocho nunca volvió a hacer lo mismo después de su partida. Don Ramón. Poco tiempo después de la salida de Kiko, en 1979, Ramón Valdés, quien le daba vida a Don Ramón, también dejó el programa. El motivo aparentemente fue porque ya no se sentía cómodo con el ambiente que se vivía en la producción después de la salida de su amigo Carlos Villagrán, y sobre todo porque empezó a tener muchos roces con Florinda Mesa, la cual, por su relación amorosa con Chespirito, comenzó a tener cada vez más influencia dentro del equipo creativo y de producción. Sin embargo, a pesar de todos esos conflictos y lo que había ahí adentro, Ramón Valdés se salió del programa sin ningún problema legal. Él era muy diferente a todos los demás actores de la época. Ramón nunca estuvo interesado ni en la fama ni en el dinero. Era alguien muy humilde y sencillo, y creo que se notaba. Pocos saben que en 1981 regresó brevemente al programa, pero su participación fue muy corta. Duró un año y se volvió a salir. Luego, en 1982, fue invitado por su amigo Carlos Villagrán a su nuevo programa en Venezuela llamado Federico, el cual no tuvo mucho éxito. Y unos años después, en 1987, nuevamente trabajó con Carlos Villagrán en otro show llamado A que Kiko, pero tristemente al poco tiempo se retiró por completo del medio. Lamentablemente se había enfermado de cáncer del estómago y el 9 de agosto de 1988, a sus 63 años, Ramón Valdés se fue de este mundo. Muchos creen que Don Ramón era el alma del Chavo del Ocho, y desde su salida el programa perdió su corazón. Doña Florinda. Para muchas personas, la culpable y la villana de que el Chavo del Ocho llegara a su fin es Doña Florinda, o sea, Florinda Mesa, la cual al inicio simplemente era una integrante más en el elenco. Supuestamente, durante los primeros años del programa, Florinda tuvo romances con diferentes miembros del elenco, como Carlos Villagrán, o sea, Kiko, Rubén Aguirre, el profesor Girafales y Enrique Segoviano, o sea, el mismísimo director del Chavo del Ocho. Según los rumores, Florinda y Segoviano tenían un noviazgo formal, o sea, no era cualquier cosa. Su relación era tan seria que estaban a punto de casarse. Sin embargo, Chespirito se enamoró de ella y estuvo 5 años cortejándola. Estuvo detrás de sus huesitos. A pesar de llevar muchos años de casado y de tener 6 hijos. De hecho, se dice que cuando Chespirito se enteró que Florinda se iba a casar con Segoviano, decidió declararse formalmente a ella. Entonces, Florinda terminó su compromiso con Segoviano e inició una relación con Chespirito. Eso sí, Florinda afirma que antes de iniciar una relación con él, le dijo que no quería ser una mujer más en su vida, sino la mujer. Y por eso Chespirito terminó abandonando a su esposa. Ahora, según los chismes y los rumores que hay por allá, dicen que Carlos Villagrán y Rubén Aguirre también dejaron a sus esposas por Florinda. ¿Qué? O sea, ¿qué le estaba a esta mujer como para que dejen a sus esposas? ¿Era como la Beli de esa época? Okay. Pero bueno, después del rompimiento del compromiso de Florinda con Segoviano, se dice que por eso él se salió del programa. Y a partir de ese momento, esta mujer comenzó a tener poder. Ella influenciaba sobre Chespirito y sus proyectos, incluido el Chavo del Ocho. Se metía tanto a nivel creativo como de producción. Muchos miembros del elenco comenzaron a sentir que Florinda influía de manera directa en decisiones importantes. Hasta se dijo que ella presionó para que su personaje tenga más protagonismo y mejores escenas, lo cual alteró la dinámica original del programa. Algunos actores como María Antonieta de las Nieves, o sea, la Chilindrina, ha dicho públicamente que Florinda tenía actitudes autoritarias y que eso afectó la relación entre los compañeros, lo que al final ocasionó que el programa del Chavo del Ocho perdiera todo su encanto. O sea que como ella era la mujer de Chespirito, quería que se hagan las cosas como ella quisiera, sin pensar que todo lo estaba llevando al borde. Se dice que Florinda fue una persona dominante en la vida de Chespirito. Después de más de 20 años de relación, en el año 2004 se casaron. Y fue en ese entonces que muchas personas empezaron a decir que Florinda trataba muy mal a Chespirito. Lo interrumpía en entrevistas y hablaba por él. Incluso en una entrevista, Florinda llegó a decir que Chespirito tenía 7 grandes defectos, refiriéndose a su ex esposa y a sus 6 hijos. O sea, que sinvergüenza. ¿Lo pueden creer? ¿Qué p***?
Es que puedes decir la ex esposa, dices, bueno, no quieres hablar de la persona con la que estuvo antes, pero sus hijos, ¿qué? No puedes decir que sus hijos son unos defectos. De hecho, esta entrevista se hizo viral hace poco, salió a la luz porque seguramente muchos de nosotros no la habíamos visto, y cuando salió es como, ¿qué dice esta mujer? Como todo esto sucedió cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido, pues por eso apenas nos estamos enterando. Lamentablemente, en el año 2014, Chespirito se fue de este mundo, y Florinda Meza quedó como la viuda y heredera de todas las regalías de Chespirito. Se dice que en el funeral privado de Roberto Gómez Bolaños, algunos actores del elenco, como María Antonieta de las Nieves, no fueron invitados. Por supuesto que por Florinda Meza, lo cual generó una gran polémica. Muchos culpan a Florinda Meza de querer quedarse con el legado de Chespirito, y en la serie biográfica Chespirito sin querer queriendo, la han mostrado como una mala persona que prácticamente destruyó un hogar. Por esa razón, actualmente se ha convertido en una de las mujeres más odiadas de todo el país, junto con Ángela Aguilar y Carla Panini, que ya sabemos la historia de estas dos. No lo digo yo, lo dice la gente. La Chilindrina. Otro de los pleitos más largos y complicados fue el de María Antonieta de las Nieves, alias La Chilindrina. Ella y Chespirito tuvieron muchos conflictos por los derechos del personaje, ya que después de que el programa del Chavo del Ocho terminara porque Chespirito ya se sentía viejo para poder interpretar al Chavo, María Antonieta de las Nieves quiso continuar utilizando al personaje de La Chilindrina, ya que ella argumentaba que aunque Chespirito era el creador general, ella fue quien desarrolló la voz, los gestos, la personalidad y el estilo del personaje. Y lo más importante es que ella todavía se sentía con la capacidad de poder interpretar a La Chilindrina, a diferencia de Chespirito, que ya no se sentía capaz de interpretar al Chavo. María Antonieta ha declarado que al principio Chespirito sí le dio la autorización para seguir utilizándolo, pero cuando ella quiso hacer nuevos proyectos con el personaje, Chespirito se negó y hasta le puso obstáculos. Fue entonces que María Antonieta decidió cambiarle el nombre a La Chilindrina para poder seguir utilizando al personaje. Pero ella tuvo más suerte que los demás, porque cuando fue al registro de autores para registrar el nuevo nombre, descubrió que Chespirito llevaba varios años sin haber renovado el registro de La Chilindrina y el de otros personajes de su autoría. Ese fue un descuido de su hermano Horacio Gómez Bolaños, quien interpretó a Godínez. Wow, no sabía que era su hermano. El cual era el encargado de renovar los registros de los personajes y se le olvidó. Gracias a este grave error para él, María Antonieta pudo registrar legalmente a La Chilindrina a su nombre. Y qué bueno. Y aunque también pudo haber registrado a todos los demás personajes del Chavo del Ocho a su nombre, no lo hizo. Y es que imagínense, hay muchas personas en el mundo que son malas, abusivas, y ver esta oportunidad, la neta es que otras personas hubieran decidido hacer otra cosa. Imagínense quedarse con todos los personajes del Chavo del Ocho. Era una ganga. Esto provocó una disputa legal por el personaje de La Chilindrina, que luego de un tiempo María Antonieta ganó el derecho exclusivo de usar a La Chilindrina. Eso ocasionó que la relación que tenía con Chespirito nunca volviera a ser la misma, aunque María Antonieta en una entrevista contó que en una ocasión, años después de la pelea con Chespirito, se encontraron por casualidad en Miami. Ahí ellos platicaron y él le compartió el número de teléfono de su casa, pero cuando ella llamaba nunca le pasaban a Chespirito. María Antonieta cree que Florinda fue la que no quiso que Chespirito y ella volvieran a tener comunicación, y quizá él nunca se enteró que ella lo estaba llamando. Otra vez la vieja chancluda. El Chavo del Ocho oficialmente terminó en 1980 como serie independiente, aunque continuó durante varios años como parte del programa Chespirito hasta 1992. Y a pesar de los conflictos internos y de todo el show y chismes que se han estado rumorando, el programa dejó una huella imborrable en la historia de la televisión, y no solo mexicana, sino que de muchas partes del mundo. Al día de hoy, el legado del Chavo del Ocho sigue vivo, sobre todo actualmente con la bioserie que salió, Chespirito sin querer queriendo, la cual está causando mucha polémica por todo lo que ha estado sacando y revelando. Que aunque ya sabemos que muchas series le ponen también ahí un poquito de más para que atrape a la gente, hay muchas cosas que mentira no son. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que Florinda Meza es la verdadera culpable de que el Chavo del Ocho haya llegado a su fin? ¿Ella provocó que todo eso se arruinara? ¿Será la verdadera bruja de la historia? No sé, déjenme saber aquí abajito qué es lo que piensan acerca de todo esto.
gustó. Ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, dejarme en los comentarios la palabra barril para saber que llegaron hasta este punto del video. Si quieren que hable de alguna otra personalidad, me lo pueden dejar aquí abajito, porque la verdad es que a todos nos gusta el chismecito, nos gustan las polémicas y saber un poquito de lo que está pasando en el mundo. Si quieren que hable de alguna otra cosita por allá, déjenmelo y se los cuento la próxima semana. Cada viernes les estaré trayendo algo diferente. Soy Ani Martínez. Bye bye. Estuvo bueno este chisme.